Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio y de la televisión, desde este santuario mariano de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, le enviamos una bendición especial para que la Santísima Virgen de la Altagracia le acompañe siempre. Y aquellos y aquellas que han venido de peregrino a este lugar, que reciban la protección de la Madre de Dios. Y los ustedes que acostumbran estar aquí, también la Virgen le acompañe. Dentro de ese marco, hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de Pablo a los Filipenses y el Evangelio de Mateo. ¿Qué nos habla el profeta Isaías? Nos habla de los planes de Dios. Generalmente, hombres y mujeres vamos construyendo nuestros planes a nivel humano. Como decía San Agustín, hay una inteligencia humana y una inteligencia divina. La inteligencia humana es limitada. ¿Por qué? Porque los sentidos son traicioneros. Cuando yo digo los sentidos, estoy hablando de la capacidad humana. Mientras la inteligencia de Dios nunca se equivoca. Nosotros constantemente nos estamos equivocando. Por eso los planes de Dios son planes perfectos, planes que son seguros, pero los planes de los hombres nunca son seguros. Y lo dice un salmo: el que cree en el hombre no está creyendo en grandes cosas. Tenemos que creer en Dios y colocarnos todo en las manos del Señor. Los planes de Dios son planes que caminan seguro. Ahora la pregunta: ¿dónde yo he colocado esos planes? ¿Dónde está Dios en mi vida para construir planes verdaderos? ¿O me baso en construcciones humanas que son limitadas, traicioneras, egoístas, y a la vez nace la envidia? Y de aquí yo quiero tomar el tema central de la liturgia de hoy, el tema de la envidia. La palabra de Dios durante estos domingos nos habla de la corrección fraterna, del perdón, y hoy nos habla de la envidia. Cuando uno no coloca en las manos del Señor sus planes, surgen envidia, división, conflicto, rechazo por los demás. Y por eso hoy tenemos que colocar en las manos del Señor. Y nos fijamos en el Evangelio de Mateo. Un propietario de una viña. Una viña es donde se cultiva la uva. Era un gran propietario. Y aquí el concepto de propietario es un calificativo de Dios.
y la viña es el pueblo de Dios. En aquel tiempo era el pueblo judío. Y este propietario comienza a contratar a los jornaleros. Fíjense en el dato bíblico de Mateo. Contrata a los primeros jornaleros por un denario. Denario era el sueldo justo, que el propietario estaba actuando con justicia y con derecho frente a los jornaleros. Pero ¿qué representan esos primeros jornaleros? Representa al pueblo judío. Representa al pueblo de la propiedad de Dios. ¿Y quiénes entran en este escenario? Entran los fariseos, los sumos sacerdotes, todo el Sanedrín, todas las autoridades de aquel tiempo, tanto religiosa como civil, que hacen un contrato porque ellos están aplegados a las normas y le dice: ustedes trabajan por un denario. Pero después, el segundo escenario, el dueño de la propiedad comienza a contratar a otros jornaleros, pero no hace un contrato con ellos, sino que le pagará con justicia también, pero no habla de un denario. Sale al media mañana, al mediodía, al atardecer, y después los reúne a caer el sol, porque había una ley de Moisés que a caer el sol había que pagarles al trabajador con justicia. Y ahí a todos le pagó un denario. ¿Quiénes representan ese grupo, primer, segundo y tercer grupo? Representan a los gentiles, aquellos que no eran del pueblo judío, sino que venían de otros lugares, que necesitaban trabajar para tener su sustento. Y el dueño de la propiedad de la viña le pagó igual. Pero fíjense el dato: estos últimos fueron primero, y los primeros que contrató fueron últimos. Así son los planes de Dios. ¿Cuál es la estructura humana? La estructura humana, los que llegaron primero salen primero, pero Dios no va actuando de esa manera. Dios va actuando con igualdad. Dios va actuando con justicia y da a cada uno lo que le corresponde, porque había contratado por un denario, que era el sueldo y el salario justo. ¿Qué hacen aquellos que fueron contratados primero? Van donde el dueño de la propiedad y se quejan, y le comienzan a gritar: usted fue injusto conmigo, porque yo duré el día entero trabajando y me pagaron lo mismo que llegaron último. Y el dueño de la propiedad dice: yo hice un contrato con ustedes, le pagué lo justo. Y aquellos que llegaron de último también le pagué igual. ¿Por qué? Porque soy bueno. Y ustedes están actuando así
porque tienen envidia. Aquí entra la envidia, que generalmente eso está haciendo mucho daño en la sociedad de hoy. Está haciendo mucho daño en la familia, en los grupos sociales. ¿Cuántas personas sienten envidia porque ven que otro está progresando, que otro ha logrado una profesión, que otro ha logrado vivir con dignidad a través de su trabajo? Y sienten envidia, lo critican y van construyendo un mundo de odio, un mundo de rencor, un resentimiento. Y así viven muchas personas de resentimiento, de odio, de envidia. Si nosotros tomamos cualquier empresa, vamos a observar que muchos empleados no viven en convivencia con los demás y surge la envidia. Si tomamos inclusive a veces la propia iglesia, que Jesucristo predicó el amor, predicó la unidad, predicó la fraternidad, que vivan con el testimonio. También en esa institución tan sagrada surgen envidia, conflicto y división. ¿Por qué? Porque Satanás no duerme, ataca constantemente y ataca a través de la envidia. Pero fíjense el dato tan importante en el Evangelio de Mateo, que el propietario que representa a Dios sale constantemente en la búsqueda de los jornaleros. ¿Qué quiere decir? Una iglesia en salida, una iglesia que va al encuentro con la humanidad. No es la humanidad que va en el encuentro de la iglesia, sino la iglesia va al encuentro de la persona. Porque la iglesia no es una institución cerrada, sino una institución abierta, que va en encuentro con la humanidad. Y eso lo ha repetido constantemente el Papa Francisco, que tenemos que ser una iglesia en salida, no una iglesia cerrada, llena de egoísmo, llena de odio, sino una iglesia que esté palpitando constantemente el amor, la fraternidad, la capacidad de perdonar, la capacidad de acoger al otro. Pero cuando observamos personas egoístas, personas con envidia en la iglesia, personas que van produciendo divisiones y conflictos para que el otro no vaya creciendo, para que el otro no se vaya desarrollando, no somos iglesia en salida, somos iglesia cerrada. ¿Por qué? Lo primero, se quejaron contra el propietario porque era el pueblo judío en aquel tiempo. Y fueron tan cerrados ese pueblo que fueron capaces de llevar a Cristo a la cruz, de maltratarlo en un madero, de humillarlo y maltratarlo por envidia, por envidia. Desde el principio de Caín y Abel, sintió envidia con el propio hermano y lo mató. Aquella mujer que le bailó a Herodes frente, su hija,
Por envidia mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Y cuántas personas por envidia se destruyen en este mundo? ¿Cuántas personas por envidia le destruimos su futuro? Les destruimos su familia. Le destruimos toda su dignidad por envidia. Y cuando uno está envidiando al otro y es cristiano, no estamos cumpliendo con el Papa, con una iglesia constantemente en salida. Los ojos, decían los griegos, tienen que ver bien. Cuando un ojo ve mal, su corazón anda mal. Por eso se decían los antiguos, tu ojo ve bien, tu ojo ve mal. Y el mismo Jesucristo dice, si tu ojo es motivo del pecado, es un lenguaje literario, sácatelo. Porque a través de los ojos nacen los malos propósitos y llegan al corazón. ¿Y qué es lo que llega al corazón del ser humano? La envidia. Por eso dice Pablo hoy a los filipenses, lo mío es evangelizar. No ser egoísta. No ser egoísta. Yo sé que estar con Dios es bueno, pero también estar aquí en la tierra, ofreciendo el testimonio y la fraternidad. Ustedes se creen que la iglesia tiene 2000 años de historia. ¿Qué es lo que ha predicado la iglesia? El amor, la unidad, la fraternidad, la capacidad de perdonarnos el uno con el otro. Pero ¿y por qué no estamos viviendo esos valores que son fundamentales para el cristiano? Por envidia, por egoísmo. Que nuestro corazón no está de acuerdo a los planes de Dios. Por eso dice hoy el profeta Isaías, que los planes de Dios son diferentes a los planes de los hombres. Porque nosotros pensamos muy limitado. Dios piensa grande. Dios piensa con misericordia, con capacidad de perdonarnos con el uno con los otros. Por eso hoy le quiero dejar una lección delante de la Virgen de la Altagracia, Madre nuestra, para que ustedes se lleven ese mensaje a sus hogares y a aquellos que nos siguen a través de la radio y de la televisión, que dejen su corazón limpio. Que nunca sientan envidia. Como dice hoy el Evangelio, tú sientes envidia porque soy bueno. Nunca sientan envidia por nadie. Porque tenemos que partir de la semilla de Dios. Y la semilla de Dios es puro amor, es pura misericordia y compasión. Vamos a vivir los valores de Dios. Y que la Santísima Virgen de la Altagracia nos acompañe siempre. Amén. Amén.